El mundo es un lugar aterrador. La maldad acecha en cada rincón, escondida detrás de rostros que parecen inofensivos y amigables, esperando el momento perfecto para revelarse. En Colombia, un país con una historia marcada por la violencia y la injusticia, han ocurrido crímenes y sucesos tan perturbadores que parecen sacados de una película de horror. Historias que conmocionaron al país. Crímenes que a día de hoy siguen en la impunidad. Lugares que quedaron malditos por el horror que presenciaron. Estos son los casos más perversos y siniestros de Colombia. Bogotá, finales de los años 80. Un prestigioso restaurante italiano llamado L'Angolo di Gigi era conocido por sus exquisitos platos y su ambiente acogedor. Sin embargo, detrás de su fachada de aparente normalidad, se escondía una historia macabra que horrorizó a la ciudad. Ubicado en la vía que lleva a La Calera, este restaurante se convirtió en el primero en ofrecer alta cocina en el municipio. Su fama creció tanto que no tardó en atraer a algunas de las figuras más reconocidas del país. Quienes llegaban no tenían ni idea de que los ricos platos que estaban probando eran preparados con carne humana. Pero, ¿y de dónde surge este mito? Por aquel entonces, el país atravesaba uno de los periodos más violentos de su historia reciente. La guerra contra el narcotráfico, los enfrentamientos con las guerrillas y el auge del paramilitarismo habían sumido a la nación en un derramamiento de sangre sin tregua. En medio de este caos, Gigi Ferruso disfrutaba del éxito de su restaurante, lo que le permitió codearse con algunos de los políticos más influyentes y controvertidos de la época. Para muchos, estas relaciones marcaron un antes y un después en su vida, al punto de transformar su estilo y actitud, dándole un aire de mafioso. Según una revista local que investigó el caso en un videoclip documental, se decía que los cuerpos utilizados en la cocina provenían de víctimas de la guerra. Un supuesto exagente del F2, la antigua policía secreta, incluso afirmó que pudo haber tenido contacto con Ferruso el día de la toma del Palacio de Justicia. En su testimonio aseguró que recibió órdenes de dejarlo entrar para que escogiera los cadáveres más rellenos. Los rumores no tardaron en explotar. No era normal que un restaurante tan exclusivo estuviera envuelto en acusaciones tan macabras. Algunos de los cocineros que trabajaron con Ferruso aseguraban que él era el único que manipulaba la carne. Nadie más tenía acceso a ella. De hecho, cuando llegaban los pedidos para abastecer los refrigeradores, solo él podía firmar el recibido, supuestamente proveniente de Italia. Sobre Ferruso se sabe muy poco, pero cuando los rumores en su contra se volvieron insostenibles, cerró L'Angolo di Gigi y desapareció sin dejar rastro. Han pasado casi 40 años, y aunque el caso se perdió en el tiempo desde que esta historia comenzó a circular en la capital, muchos lo consideran una leyenda urbana, pero para algunos, la historia sigue siendo un recuerdo escalofriante de lo que puede ocultarse en los lugares más inesperados. De un restaurante convertido en escenario de horror, pasamos a otro caso que involucra un tipo de crueldad distinta, pero igual de aterradora. No se trata de un lugar, sino de una persona atrapada en una situación imposible. Una mujer que se convirtió en la protagonista de un macabro plan que terminó en tragedia. Chiquinquirá, Boyacá, 15 de mayo del 2000. Una mañana como cualquier otra, Elvia, una humilde trabajadora de la ciudad, salió de su casa sin saber que en pocas horas se convertiría en la protagonista de uno de los crímenes más impactantes en la historia de Colombia. Elvia Cortés Gil, una humilde campesina de 53 años, habitante de la vereda palestina, vivió una de las pesadillas más macabras jamás registradas en el país. A las 6 de la mañana, 4 hombres encapuchados irrumpieron en su finca, la sometieron a la fuerza y le colocaron un collar bomba alrededor del cuello. No era una amenaza vacía. Si su familia no conseguía reunir 15 millones de pesos en menos de 24 horas, la harían volar en pedazos. Atrapada entre la desesperación y el miedo, Elvia decidió romper el silencio y alertar a las autoridades. La Policía Nacional envió a un equipo especializado en explosivos, liderado por el intendente Jairo Hernando López, un técnico con experiencia en desactivación de artefactos. Cuando él llegó, la encontró aterrorizada,
aferrada a la esperanza de sobrevivir. Con voz serena, intentó tranquilizarla mientras analizaba el dispositivo. En un momento de angustia, ella le preguntó, ¿usted me va a dejar morir? A lo que él respondió con una sonrisa confiada. Tranquila, mi señora, que de esta salimos juntos. La suerte, tristemente, tenía otros planes. A las 12:30 del mediodía, en medio de las maniobras para desactivar el explosivo, el collar bomba se activó y estalló de forma brutal. Elvia murió en el acto, mientras que el intendente López, gravemente herido, fue trasladado a un hospital en Bogotá, donde también perdió la vida. 2 años después, la Fiscalía General de la Nación determinó que el crimen no había sido orquestado por la guerrilla, sino por delincuencia común. El único capturado y condenado por el asesinato de Elvia fue José Miguel Suárez, un ex empleado de la víctima que sabía de sus ingresos y decidió extorsionarla. A pesar del tiempo transcurrido, el caso de Elvia Cortés sigue siendo uno de los crímenes más impactantes en la historia de Colombia. Si el caso de Elvia Cortés nos mostró la crueldad despiadada de la delincuencia común, el caso siguiente revela el rostro más oscuro de la violencia de género. Una traición brutal disfrazada de amistad, exponiendo la indiferencia de un sistema que falló en proteger a la víctima. La noche del 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Celly, una mujer de 35 años que soñaba con un mejor futuro para ella y su hija, salió de clases sin imaginar que sería víctima de uno de los crímenes más atroces en la historia de Colombia. Rosa Elvira estudiaba en el Colegio Manuela Beltrán en Bogotá, donde intentaba terminar su secundaria en horario nocturno mientras trabajaba como vendedora ambulante. Esa noche, después de clase, aceptó la invitación de sus compañeros para ir a un bar en Chapinero. Horas más tarde, decidió irse con uno de ellos en su moto, confiando en quien creía un amigo. Lo que no sabía era que éste no la llevaría a casa, sino al Parque Nacional, donde la sometió a una brutal agresión. En la madrugada del 25 de mayo, a las 4:47 a.m., Rosa Elvira logró hacer una angustiante llamada a la línea de emergencias 123. Con la voz quebrada, alcanzó a decir que había sido violada en el Parque Nacional y pedía ayuda. La llamada se cortó. 3 minutos después, a las 4:50 de la madrugada, volvió a comunicarse y dio más detalles sobre su ubicación. Las autoridades iniciaron la búsqueda y 1 hora después la encontraron. La escena era desgarradora. Rosa Elvira yacía en un charco de sangre. Sus últimas palabras antes de perder la conciencia fueron los nombres de sus agresores, Javier Velasco y Mauricio Ariza. Fue trasladada al Hospital Santa Clara, donde los médicos quedaron impactados por la brutalidad del ataque. Había sido empalada con un palo que le destrozó la pelvis y el útero. Su cuerpo presentaba rastros de hierba y astillas, lo que indicaba la sevicia con la que fue agredida. Luchó durante 4 días en cuidados intensivos, pero su cuerpo no resistió. Falleció el 28 de mayo de 2012 debido a un paro cardíaco provocado por una infección interna. ¿Quién era su asesino? Javier Velasco no era un hombre común. Tenía antecedentes criminales por homicidio y abuso sexual. En el momento del crimen, incluso tenía una orden de captura pendiente por violar a sus 2 hijastras menores de edad. A pesar de su historial, seguía en libertad. Después de 7 meses prófugo, Velasco fue capturado y condenado a 48 años de prisión tras admitir su culpabilidad. «Le pido a Dios y a todos que me perdonen», dijo en su audiencia. El feminicidio de Rosa Elvira Celly marcó un antes y un después en Colombia. En 2015, el país tipificó el delito de feminicidio con una ley que lleva su nombre. De un crimen atroz marcado por la traición y negligencia, pasamos a un caso que revela el lado más macabro de la desaparición y el asesinato en masa. Un horror silencioso que durante años quedó en la oscuridad. El horror de este caso no solo radica en la brutalidad de los crímenes, sino en el hecho de que durante años la verdad estuvo oculta tras los muros de una institución educativa. Un lugar donde se esperaba conocimiento y progreso se convirtió en un escenario de muerte y terror. El sábado de carnaval ya había llegado. Mientras Barranquilla se sumía en la celebración,
Omar Enrique Hernández López luchaba por escapar de la muerte, no como una alegoría festiva, sino como una amenaza real. Este reciclador, con el brazo fracturado y la cabeza cubierta de sangre, llegó en la madrugada del 29 de febrero de 1992 a un puesto de la policía. Agitado y sin aliento, narró que habían intentado asesinarlo en la Universidad Libre. Con una bala en su cuerpo y el brazo roto, Hernández relató que había ingresado a la institución en busca de material reciclable tras ser invitado por los vigilantes. Su testimonio parecía inverosímil debido a su apariencia y estado de shock, lo que llevó a los policías a dudar. No obstante, un uniformado decidió acompañarlo hasta la universidad, ubicada en la carrera 46 con calle 48. Al intentar ingresar, los vigilantes impidieron el acceso de manera sospechosa, lo que alertó al oficial, quien solicitó refuerzos. Así, mientras la ciudad se preparaba para disfrutar de su carnaval, se revelaba una de las matanzas más horrendas de su historia. Ese sábado, la ciudad se disponía a gozar del carnaval, con la energía típica de la Batalla de Flores. Sin embargo, las noticias no hablaban de festejos, sino del descubrimiento macabro en la Universidad Libre. No sé nada, yo llegué a trabajar a las 10:30 de la noche. De nada, entré borracho, llegué borracho. No sé nada de lo que ha pasado allá y están culpando uno atrás de nada. Nosotros no tenemos que ver nada con eso. Bueno, pero supuestamente por lo menos ustedes dicen que hay unos ladrones. Son rateros los que estaban ahí, nosotros no tenemos que ver nada con eso que estaban ahí, porque lo están culpando los otros, que busquen los que son heridos, los que son metidos en la roca. ¿Y quiénes son los que están metidos? No sé, pero que los sabemos, no estamos en nada en ese cuento. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó con los ladrones, por lo menos? Estaban los rateros robando ahí, no sé nada de eso, nada. Lo que nos vimos fue en la mañana que la policía llegó. No sé nada. ¿Pero qué ladrones estaban? ¿Qué exactamente? Unos rateros ahí, un poco de rateros llegaron ahí. ¿Y ustedes qué hicieron cuando vieron los rateros? Nosotros nos dimos cuenta fue cuando llegó la policía. ¿Por qué el basuriego lo reconoce a usted como A la mí no persona tiene por qué reconocerme él porque yo no lo he llamado a él para nada. Yo no tengo por qué llamar a ninguno para nada porque yo no estoy vendiendo cartón ni nada. Estaba en la seguridad porque me tocó trabajar. Declaraba uno de los vigilantes en un intento de desvincularse de la masacre. Las emisoras de radio no hablaban de comparsas ni disfraces, sino del hallazgo de cadáveres en la universidad. No eran cuerpos destinados a la práctica médica, sino víctimas recientes de un asesinato brutal. En ese momento, se desconocían los motivos detrás de estos crímenes. Gracias a Hernández, la policía descubrió 11 cuerpos en la morgue de la universidad. El reciclador, según contó después, logró salvarse al fingir estar muerto, evitando así convertirse en la víctima número 12. La institución fue cerrada para dar paso a las investigaciones. Los estudiantes marcharon exigiendo su reapertura, pues fueron estigmatizados a pesar de no estar involucrados. Las primeras hipótesis apuntaban a que los asesinatos formaban parte de una red de tráfico de órganos. Se elegían víctimas sin familiares que los reclamen, cuyos cuerpos y órganos eran presuntamente utilizados en prácticas médicas. Se hablaba de al menos 50 víctimas. Los vigilantes confesaron su participación, revelando que recibían 130,000 pesos por cada cadáver entregado a la morgue. Uno de ellos incluso admitió que había asesinado a unas 50 personas. El 29 de febrero del 2000, exactamente 8 años después del hallazgo de los cadáveres, se dictó sentencia. 5 de los vigilantes fueron condenados a 13 años de prisión por intento de homicidio agravado contra Hernández López y Vicente Manjarres. No obstante, fueron absueltos de los asesinatos por falta de pruebas concluyentes. A pesar de las condenas, muchos creen que los verdaderos responsables, quienes dirigían la red de tráfico de órganos, nunca fueron procesados. En Barranquilla, cada miércoles de carnaval, se recuerda a las víctimas de la matanza de Unilibre. Hemos recorrido algunos de los episodios más macabros de la historia de Colombia. Una muestra de que la realidad puede ser aún más aterradora que la ficción. Crímenes impensables, actos de brutalidad indescriptible y víctimas cuya voz aún clama justicia. Colombia es un país lleno de belleza y cultura, pero también es un territorio marcado por la violencia e injusticia. Estos casos son solo una parte de la historia, una que no debe ser olvidada, porque solo recordando el horror podemos evitar que vuelva a repetirse.